Sean bendecidos todos mis amados hermanos y hermanas en el Señor. La palabra del Señor dice en 2 de Timoteo 3:16, en una versión actualizada, la Nueva Traducción Viviente: toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. Este es el apóstol Pablo aconsejando, orientando, mentoreando a su joven discípulo Timoteo, y le dice en este recordatorio casi final: Timoteo, recuerda, y estoy yo parafraseando, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La palabra nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil. La pregunta en esta preciosa tarde de hoy miércoles es: ¿qué versículo de la palabra, aún sabiendo y partiendo de la premisa de que toda la escritura es inspirada por Dios y toda es útil para corregirnos, para enseñarnos, para encaminarnos, para mostrarnos lo que es correcto, para ofrecernos una variedad de ejemplos de cómo evitar equivocaciones en la vida, porque esos ejemplos nos sirven de referencia en nuestro andar cristiano, en esta jornada de fe? Pero por alguna razón o alguna experiencia vivida que nos marca, que nos cambia, a veces identificamos unas porciones bíblicas que nos definen, que nos identificamos más con ella. La pregunta en esta tarde es: ¿qué versículo de la Biblia, como bien dice este libro de devocional de reflexiones, versículos que nos definen? ¿Qué versículo de la Biblia te define? Y esa palabra del Señor, cuando habla de que toda la escritura es inspirada por Dios, toda nos ayuda, toda nos inspira, toda la palabra nos guía. Pero ¿qué versículo, si tú pudieras escoger uno en esta tarde que te mantenga en ese norte, que te mantenga firme? Ese versículo que ante las tempestades de la vida, como también en las celebraciones victoriosas, te mantiene centrado, te mantiene enfocado o enfocada, te mantiene viendo de manera objetiva e inspirado para continuar adelante sin que una prueba te derrote, pero tampoco un momento de victoria te vaya a marear y pierdas la perspectiva y hacia dónde vamos. ¿Qué versículo te define? Porque muchas veces esa porción bíblica es la que el Espíritu Santo trae a la luz constantemente a tu vida, en los momentos, repito, difíciles como en los momentos victoriosos, y te mantienes centrado, enfocado y enfocada en el propósito de Dios. Hay un salmo, el 138:8, en la traducción actualizada del lenguaje actual, dice: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. Ese es un posible versículo que define a algunas personas. Jehová Dios cumplirá su propósito en mí. Tú cumplirás todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia. Ese mismo versículo en otra traducción dice: el Señor cumplirá sus planes para mi vida, porque tu gran amor, Señor, es para siempre. No me abandones, pues tú me creaste, tú me hiciste. ¿Qué versículo te define a ti? ¿Dónde te anclas en esos momentos de la vida? Este salmo
esto que escribió el salmista, tú cumplirás tu propósito, tus planes, tú harás lo que has determinado, lo que tú estableciste, tú lo harás en mi vida porque tu amor no cambia. Nos recuerda lo que dijo Pablo a los filipenses cuando dijo, estoy persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Ambos versículos nos alientan a seguir adelante en medio de todos los procesos de la vida, confiando en el Dios de las nuevas oportunidades, confiando en su amor redentor, en su misericordia para perdonar, en su gracia salvadora. Cuando tropezamos o nos equivocamos en nuestra tarea asignada por Dios, precisamente en ese momento en que sentimos que hemos decepcionado a Dios por alguna decisión errada, equivocada, por alguna acción contraria a la ruta que el Señor nos lleva, es importante saber que su amor permanece para siempre y su fidelidad y sus misericordias. La vida cristiana victoriosa, escucha bien, la vida cristiana victoriosa se trata de nuevos comienzos constantemente, nuevos comienzos, nuevas oportunidades. Bien dice la palabra, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Entre una y la otra se desatan tempestades, pruebas, batallas. Pero Dios es un Dios de nuevas oportunidades, de nuevos comienzos, y eso es importante saberlo. En el Antiguo Testamento, cada vez que alguien tropezaba, se equivocaba, caía, pecaba y se acercaba a Dios con un genuino arrepentimiento, Él lo perdonaba. Y éste se levantaba y comenzaba de nuevo, así como los discípulos con Jesús. Especialmente Pedro, ese personaje. Nosotros también encontramos esas nuevas oportunidades en Cristo Jesús. Muchas veces tendemos a asociar el amor de Dios con el apóstol Juan y no con el impetuoso e impulsivo, incluso el ordinario y común pescador llamado Pedro. Puede ser que hayan algunos que se identifican con Pedro, pero cuando hablamos en términos del amor de Dios, el evangelio de Juan es el que abrazamos y vemos en la forma que él relata, que él expone ese amor por Jesucristo. Ahora bien, precisamente Pedro necesitaba crecer tanto en el amor como en el conocimiento y la fe. De hecho, el amor de Pedro por Jesús fue el tema con el que cerró Juan su evangelio en aquel famoso desayuno donde habían 7 de sus discípulos después de la resurrección. Ese diálogo de preguntas entre Jesús y Pedro es con lo que cierra prácticamente Juan su evangelio. El amor, el amor, el amor de Dios sobre nuestras vidas. En el aposento alto, Pedro se había jactado de su amor por Jesús cuando llegó a expresar: si todos se apartan por ti, nunca lo haré. E incluso dijo, incluso si tengo que morir contigo, nunca te repudiaré. Esas palabras que expresó Pedro en la vida de Jesús, que luego le afectaron cuando lo traicionó, fue la postura que vino a retomar en el aposento alto una vez fue investido por el Espíritu Santo. Allí esa declaración de Pedro, que quizás se vio impulsiva en momentos anteriores, se consolidó en el aposento alto y allí hubo un compromiso de vida y de muerte por esta causa, porque experimentó el amor de Jesucristo al máximo en su vida.
con esta experiencia que vivió. Así que después de ese desayuno, Jesús le hizo a Pedro la pregunta más penetrante que jamás le había hecho. Simón, hijo de Juan, ¿de verdad me amas más que a estos? Pedro le dijo la verdad. Amaba a Jesús y no iba a negarlo. Sí, claro que había fallado, pero Jesús lo había perdonado y ahora estaba en el punto de restaurarlo a su ministerio. Cuando vemos, Pedro estaba aprendiendo la lección que Juan escribió años después, cuando escribió la primera carta en primera de Juan 3:18, queridos hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. En esta hermosa tarde, cuanto mejor conocemos a Jesús, más confiaremos en Él. Y cuanto más confiamos en Él, más aprenderemos a amarlo. Por eso Pedro escribió, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. En primera de Pedro 1, 8 y 9. No necesitamos, amados hermanos y hermanas, no necesitamos imágenes o estatuas de Jesús para amarlo, porque tenemos el retrato inspirado que necesitamos ya detallado en las Escrituras. Por eso Pablo dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda. Por otro lado, el apóstol Pablo expresó lo siguiente y está registrado en Hechos 20:24. Y ese versículo es el que se me hizo luz en mi vida en el momento en que Dios me llamó al ministerio pastoral. Específicamente en ese momento cuando Dios comenzó a tratar con mi vida a los 18 años, a definir cuáles eran sus planes y propósitos y los cuales reafirmó a la edad de 19 años, este versículo cobró un sentido y un significado fuerte en mi vida. Y es el versículo que yo diría que me ha definido durante todo este tiempo, tanto en momentos de gloria como en momentos de prueba, en momentos de celebración como en momentos de duelo. Y dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Cuando leí esa porción bíblica, ha sido lo que diría yo en mi experiencia personal de toda la escritura que me ha ayudado, que me ha inspirado, que me ha corregido, que me ha confrontado, que me ha alentado y me ha consolado, el versículo que me ha definido en todo este andar y lo comparto contigo. Es una expresión del apóstol Pablo. Pablo confió plenamente en el plan de Dios para su vida, sin poner condición alguna. Por eso dijo, no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Él también dijo, si vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. También dijo, yo quiero ser hallado en Él. Expresó también, esto está registrado en sus cartas, inspirando a sus discípulos, porque en Él, por Él y para Él he sido creado. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Cierro en esta hermosa tarde. Aquellos que pasan tiempo diariamente en la palabra de Dios, meditando en lo que dice acerca de Jesucristo, crecerán en amor por Él. Lo probarán en la forma en que piensan, en que viven y en que sirven. Busca en esta tarde, en tus recuerdos, memorias y experiencias, qué versículo de la Biblia te define. Ese versículo que ha sido clave
en todas las etapas de tu vida, en cada decisión que has tenido que tomar, aún sabiendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, pero ese versículo clave es al que te has aferrado en las etapas de tu vida. Yo te regalo este que nos compartió el apóstol Pablo. Estamos aquí por una razón. Él sabe lo que nos ha tocado vivir, pero Él está presente, sustentándonos y sosteniéndonos todos los días, en cada instante, en cada momento. No lo dudes, Él es fiel, Él es verdadero y te ama profundamente. Jehová Dios cumplirá su propósito en tu vida, porque su amor es tan grande. Él no te dejará y no te abandonará. Fiel es Dios. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Toda inspirada por ti, por medio del Espíritu, quien no solo inspiró a los escritores, sino que supervisó y preservó el mensaje hasta el día de hoy y los días que continúen adelante hasta que estemos en ese encuentro glorioso contigo. Que tu palabra siga siendo nuestra lumbrera en el camino, que tu palabra siga sosteniéndonos tanto en los momentos de victoria como en los momentos en que somos probados en este andar de la fe. Que tu palabra, Señor amado, sea el fundamento, la base, Señor. Que tu palabra nos mantenga firmes, perseverando fielmente hasta el cumplimiento de tu propósito. Y de esa manera, Señor, también podamos compartir con otros esta palabra de esperanza, de luz, esta palabra de consuelo, esta palabra de verdad que trae convicción y nos muestra el amor profundo con que tú nos has amado. Gracias. Oro, Señor amado, en esta hermosa tarde, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, dándote siempre gracias por todas las cosas. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos y bendecidas.